El título de esta tarde es algo importante para vivir nuestra vida espiritual. Pero no solo el texto es algo positivo, sino todo lo contrario. Que el apóstol Pablo nos habla de que no hay hombre justo, ni aun uno. Todos somos pecadores. Y continúa en esta epístola de los Romanos, desde el capítulo 3:1 en adelante. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Muchos. En todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, pregunta el texto. En ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas, nos dice el texto bíblico, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice el apóstol Pablo, hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pues, ¿qué somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni tan siquiera uno. Y ahí continúa en el versículo 13 al 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos
que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es el texto bíblico que hemos escogido en esta tarde. Es un texto que debería llevarnos a muchas preguntas y a otras cosas importantísimas para nuestra vida diaria. Aquí el apóstol Pablo suscita cuestiones de privilegio de los judíos. Ellos se sentían por encima de los demás. Ese privilegio de los judíos y también, fijaos bien, también de las decisiones de la justicia de Dios. Pero a fin de no entorpecer la argumentación a la que llega Pablo suscita la cuestión de los privilegios del judío y de las decisiones divinas de su justicia. La argumentación que llega al punto culminante es que todos, judíos y conversos, sean todos pecadores y objeto de la ira de Dios a causa del pecado. No se salvará el judío. No se salvará el que no es judío. No, ni mucho menos. No hay un prurito más, ni un deseo concreto hacia el pueblo judío, ni hablar. El apóstol no quiere entorpecer, como hemos dicho, el punto culminante, el punto culminante que todos, judíos y conversos, sean todos pecadores y objeto de la ira de Dios. ¿A causa de qué se levanta esa ira? A causa, mi hermano y mi hermana, a causa del pecado. El apóstol San Pablo responde brevemente a estas dificultades sin perjuicio de volver a ellas más tarde. La argumentación del apóstol Pablo descansa evidentemente sobre la fidelidad, la verdad y la justicia en la verdad. Pablo concluye con un recurso propio de él a la Escritura. No es él quien declara pecador a todo hombre, no, ni mucho menos, sino la palabra de Dios es la que declara pecador a todo hombre. Palabra de Dios, la palabra por excelencia, las Escrituras, la palabra de Dios cuya autoridad no tolera objeción alguna. Estas expresiones, mi hermano y mi hermana, pueden interpretarse de varias formas. Primero, Pablo se imagina la reacción de su interlocutor judío, seguro de gozar
todavía de cierta preeminencia en cuanto al juicio y a la retribución, y la rechaza. Pablo rechaza tal cosa. En este caso hay que traducir: ¿llevamos ventaja? ¿Qué diríamos? No del todo, no del todo. Pero Pablo también puede referirse a su propia argumentación y a las conclusiones erróneas de ellas que podrían producirse. ¿Tenía el apóstol que darse por vencido? No. La respuesta es negativo. Pablo no buscaba darse por vencido, ni mucho menos, sino continuar en el ministerio, profundizando en el mensaje de Jesucristo, su Señor y su Salvador. Según el Salmo 143, el hombre, nos dice la Escritura de este Salmo 143, el hombre no podrá ser absuelto. Fijaos bien, es importante que retengamos este texto de la Escritura. En este Salmo 143, el hombre no podrá ser absuelto si Dios no le juzga según sus obras. Todos tenemos que ser juzgados. Según nuestras obras, sí. Según nuestras obras seremos juzgados. Y así dice la palabra de Dios: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Por esa razón, las Escrituras nos enseña, estamos aquí hablando de ellas para que aprendamos, para que retengamos en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios. Repito, las Escrituras nos enseña que debemos apelar al principio de la justificación, a Dios en las promesas de salvación hechas a su pueblo. Y así dice el Señor en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9: no soy apóstol, dice este siervo de Dios, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros en el Señor. 1 Corintios, versículo 1, capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Aquí Pablo va a declarar precisamente, mi hermano y mi hermana, que esta justicia de la que habla se ha manifestado ya en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La ley, como norma de vida interior, no tiene en el plan divino la función de borrar el pecado, ni mucho menos, sino de manifestar la conciencia del hombre pecador para que llegue al arrepentimiento, para que se dé cuenta de que su vida no tiene ningún valor para él ni para el Señor. La ley, pues, como norma de vida exterior, no tiene en el plan divino la función de borrar el pecado, repito, sino de manifestar nuestras conciencias como pecadores. La conciencia del hombre pecador que le lleva a la miseria moral y espiritual. Dios, nuestro Señor, mi hermano y mi hermana, ha querido que todos podían incurrir igualmente en la ira divina.
ahora vuelve a la situación inversa. Aquí se cambia. Dios le ha placido. A Dios le ha placido dar su gracia por el puro afecto de su voluntad. Le ha placido dar el reino a una pequeña manada, podríamos permitirme la expresión. Por eso la reacción es inmediata. ¿A qué? Te hago esta pregunta, me la hago yo también. La hace la palabra de Dios en esta tarde. ¿A qué se reduce la fidelidad de Dios a su pueblo si ha permitido que ese pueblo caiga tan bajo? ¿Para qué sirve? Vamos a tomar el asunto del judío. ¿Para qué sirve ser judío? ¿Fue todo una burla de Dios? No, en absoluto. Al fin y al cabo, sirve para que el pueblo de Dios, extendido sobre toda la faz de la tierra, sean judíos o prosélitos, conozcan por medio de la gracia de Dios el amor de su pueblo. Más allá, mucho más allá, para su pueblo extendido sobre toda la faz de la tierra, para la gloria de su Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó para su gloria, para tener un pueblo para Él, desde no ya del pueblo judío, que también, algunos, sino del pueblo del mundo, de todas las generaciones que ya fueron y todas las generaciones que vendrán hasta el final de los días. Por eso nos dice el texto bíblico, ¿para qué sirve ser judío? ¿Fue todo una burla de Dios? No. Al fin y al cabo, sirve para que el pueblo de Dios, en este caso está hablando de los judíos, para que el pueblo de Dios extendido sobre toda la faz de la tierra sean, fijaos bien, sean judíos o prosélitos, conozcan por medio de la gracia de Dios el amor de su pueblo. Más allá, para su pueblo extendido sobre toda la faz de la tierra. ¿Para qué? Para la gloria de su Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó para su honra. Toda esta posible argumentación de Pablo la reduce también al absurdo. No se me salten, hermanos. Vamos a ver lo que quiere decir. No, Pablo no tiene necesidad de refutar directamente, pues no está hablando a ateos o agnósticos, no, sino que está hablando al pueblo de Dios, para quien el mensaje de Dios en las Escrituras tengan siempre la última palabra de todo argumento. Muchas personas, cristianas o no, se hacen una serie de preguntas que solo salen de ellos mismos, con la que quejan del hombre carnal, menospreciando, fijaos bien, menospreciando la grandeza de Dios en su gracia.
el hombre, el ser humano en general, de una manera muy especial, el creyente. Yo hago una diferencia entre el creyente, el que cree, y el Hijo de Dios convertido. En realidad, todos estos interrogantes que se plantea a nivel general, repito, sean convertidos o no, sobre su libertad, su afrenta a la libertad de Dios sobre el pecado y el castigo sobre el bien y el mal, etcétera, etcétera. Pero desde la antigüedad, no olvidemos que desde la antigüedad, por la gracia de Dios, hombres y mujeres, a través de los siglos y los siglos hasta nuestros días y más allá de nuestros días, ya habían encontrado respuestas en la Biblia y en la medida de la capacidad humana a través de la gracia y el amor de Dios hacia todos aquellos que creyeron en Jesucristo como su único Salvador eterno. Todo esto sobre lo que estamos hablando en nuestra predicación solamente puede ser conocida y aprendida en la oscuridad de la fe. Podemos ser grandes teólogos, podemos leer mucho la Biblia, pero solamente mi hermano y mi hermana puede ser conocida, estoy repitiendo el texto, puede ser conocida, puede ser aprendida en la oscuridad de la fe. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra soledad, arrodillarnos delante de Dios, pidiendo perdón de nuestros pecados y que sea para cada uno de nosotros una serie de bendiciones sobre bendiciones para nuestras vidas, y no solamente para nuestras vidas, sino también para muchos de los que dependen de nosotros, sean nuestros hijos, sean nuestra familia. Habrá bendiciones, sobre bendiciones, palabra de Dios. Aquí, repito nuevamente, Pablo apela justamente a las Escrituras para sacar su propia conclusión final. Y fíjate bien, mi hermano, de lo que hemos hablado anteriormente, hace un momento, en esta conclusión final de Pablo nos dice: no hay ninguno honrado, ni uno sensato, tal como nos expone nuestro texto. Por eso, judíos y paganos, cada uno a su modo, con ley o sin ley, todos están bajo el imperio del pecado hasta el día del juicio final. El apóstol deja, como decíamos al principio, deja a un lado a los judíos y sus pecados y se enfrenta ahora con la humanidad entera. La contempla el apóstol Pablo bajo el dominio del pecado, en singular, con mayúsculas, como queriendo personificar a esa potencia maléfica que alcanza al hombre y a la mujer hasta las raíces más profundas de su ser, y que envenena y que corrompe a nivel general a toda la historia humana. La variedad y el número de citas que encontramos en las Escrituras sobre esto nos hace y añade a Pablo a continuación:
no las consideraciones del apóstol como pruebas adicionales de la conclusión que ha llegado acerca de la condición pecadora de la humanidad, sino como palabra de Dios en acción. Dicho de otra manera, Pablo es consciente de estar anunciando el Evangelio de la ira de Dios. No está contando historias, no, ni mucho menos. Está hablando como un médico examinando minuciosamente a un enfermo en vía o en fase terminal. Y va comprobando cómo la enfermedad ha hecho estragos. Mientras escribe esta carta a la Iglesia de Roma, el diagnóstico que hace del ser humano el apóstol Pablo lo hace a base de metáforas bíblicas. Y esto no tiene desperdicio, porque era en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de su ministerio, era por la influencia de los griegos, había estas cosas, ¿no? De hacer diagnósticos, de hacer metáforas, que no está mal, bíblicas, cosas que no tenían desperdicio. Y afectaban a todos ellos, destruyendo los miembros del cuerpo uno a uno. Estamos hablando del cuerpo de la Iglesia, de tanta discusión en tantas cosas, ¿verdad? En este panorama desolador donde va a irrumpir con todo su poder el Evangelio, va a surgir el Evangelio de salvación y toda la humanidad podrá escuchar, toda la humanidad tendrá una posibilidad gracias a la gracia de Dios. ¿Cómo terminar? Una reflexión final que nos ayude a de alguna manera, a ser como el Señor quiere que seamos, como el Señor nos pide, a través de su palabra en esta tarde. Alguien le preguntó al Señor Jesús en vida si eran pocas las personas que se salvan. El Señor no respondió, si nos acordamos del texto evangélico, no respondió directamente a la pregunta, ¿verdad? Pero les explicó lo que cada uno debe hacer para ser salvo. Les explicó, repito, es importante, lo que cada uno debe hacer para ser salvo. Por eso el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículo 24, nos dice, nos ayuda, nos fuerza de alguna manera a esforzarnos a entrar por la puerta angosta, pequeña, difícil, y no ir en nuestra religión, en nuestras cosas, ay, yo que soy tan bueno, ay, yo que sé tanto, ay, de los ayes del mundo, dice el Señor, ay de ellos, de los tales. Por eso, el Señor Jesús, a través del evangelista Lucas, nos repite de nuevo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, por la puerta pequeña, por la puerta pequeña. El camino de la salvación es accesible, fijaos bien. Este camino de la salvación es accesible a todos y para todos, sin excepción. Pero es necesario acudir al Cordero de Dios. Es necesario acudir a Jesucristo.
doblar nuestras rodillas y orar en la presencia del Espíritu Santo y del Padre para que seas otra persona, otro ser que has cambiado, no por ti, no por mí, no por el predicador, no ni tan siquiera por leer las Escrituras, que también. Sin embargo, lo que aquí nos está enseñando es que hay que pasar por la puerta estrecha. Es decir, hay que pasar por la puerta estrecha, por Jesús. No en balde nuestro Señor nos declara que Él es la puerta. Y nos dice en las Escrituras, y nos dice en este día a través de mí, en mi torpeza, nos dice: yo soy la puerta. Jesús, no yo, sino Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Evangelio de San Juan, versículo 19. Errar, fijaos bien, errar por entrar otra puerta que no es la puerta de Cristo. El Evangelio de Cristo, las Escrituras de Cristo, estas son las que nos está hablando, no Juan, no yo, no, en absoluto. Estoy hablando literalmente de las Escrituras. Dios le ha placido salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Y eso es lo que hacemos. Errar es importante. Por esa puerta es reconocerse perdido y creer que Jesús es el único medio para ser salvo. Cuando creemos que Jesús es el único medio de ser salvos, entonces ya hemos ganado la mayor. Hermano y hermana, para ir terminando, hay que renunciar a muchas cosas de las cuales se nos hace difícil dejar. Entre otras, por ejemplo, obras religiosas, adhesiones a las tradiciones y un largo, etcétera. Hay en nuestro pueblo del español muchas tradiciones, procesiones, imágenes hechas por las manos del hombre, y se están olvidando de la mayor. Se están olvidando de la oración. Se están olvidando del amor hacia los perdidos. Todo esto está ocurriendo no solamente en la Iglesia Católica Romana o en la sociedad en la que vivimos, no, sino también se está dando mucho esa dejación de lo que el Señor Jesús nos manda como hijos de Dios. Estamos dejando ahí aparte muchas cosas de las cuales se nos hace difícil dejar. No el enseñar, el hablar, el leer la palabra, no estoy hablando de eso, sino que se nos hace difícil dejar. Somos hijos de este mundo, hijos de la carne, pero debemos hacer en oración un sacrificio de amor hacia ti mismo o hacia mí mismo, hacia tus familias, hacia todos aquellos que amas y quieres, y a tu iglesia. Por eso debemos dejar las obras religiosas, digo bien, las obras religiosas, nuestra religiosidad interna. ¡Ay, qué bien, qué amor tengo! ¡Ay, qué Dios! No. Entre otras cosas, por ejemplo, también debemos dejar las adhesiones a unos hermanos
y a otros no. A las tradiciones, que no nos sirve para nada. Sí, es un referente que hay que guardar también, pero a nivel religioso no nos sirve para nada. Y así podríamos continuar en un largo etcétera y etcétera. Por eso antes de la conversión del apóstol Pablo era un hombre muy instruido y muy celoso, como sabemos, de su religión. Perseguía a los creyentes y el Señor cambió su corazón y su vida. El Señor puede cambiar mi corazón y mi vida, puede cambiar tu vida y tu corazón. ¿Por qué no? Hay en la gracia de Dios oportunidades hermosas para decirle al Señor en oración: perdóname, Señor, perdóname. La gracia de Dios en el Espíritu Santo hizo del apóstol Pablo, hizo de él un perseguidor, de ser un perseguidor a ser un adalid de la causa de Jesucristo, su Señor y su Salvador. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La fe de Pablo contaba, dice aquí en Filipenses 3:9, la fe de Pablo contaba solamente con la justicia que Dios da a aquel que cree. Solamente en ese momento de que Pablo cambia, de que Pablo se transforma por la fe dada por el Espíritu Santo, por la deidad. Solamente en ese momento, ya solamente, repito, y lo estoy repitiendo mucho, él conoce la justicia de Dios, la que da a aquel que cree. Filipenses 3:9. Si rehusamos ir al Señor, si rehusamos buscarlo y creer en Él, entonces permaneceremos lejos de Dios, unidos al mal, y nos exponemos a escuchar esta terrible frase del Señor en el día del juicio, que la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 12. Esa frase del día del juicio: no os conozco, no os conozco. Ser salvo, mi hermano y mi hermana, es tener la vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Solo entonces podremos llevar una vida que agradece a Dios y esforzarnos en permanecer en su gracia. Solamente eso necesitamos que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos ayude. Vaya limpiando nuestra carnalidad y nuestra suciedad de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Quiera el Señor que eso sea una constante en tu vida y en mi vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga a todos. Amén y amén.